seguramente ya usas o ya te dijeron que tienes que usar la inteligencia artificial. Bueno, no te pierdas este episodio porque vamos a hablar sobre ese tema y qué tan creativa es. El tema de hoy de verdad que se me hace apasionante. Híjole, muy extenso. No sé si nos va a alcanzar nada más un episodio, pero bueno. Tenemos con nosotros a Raúl Márquez, que es empresario y especialista en inteligencia artificial. Ese es el tema de hoy. ¿Es la inteligencia artificial una creación creativa? Es decir, es una creación que a su vez es capaz de crear. Y esa, pues me parece que es la primera gran pregunta, ¿no? Claro, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, como dicen, a ver, al final la inteligencia artificial sí tiene mucho que ver con creación, pero al final no es una creación espontánea. Realmente la inteligencia artificial de hoy en día fue entrenada por humanos. Entonces, sí es una creación, una de nuestras mayores creaciones hoy por el uso que se le está dando, pero pues al final está limitada a lo que hoy el humano le está dando como entradas, ¿no? Claro, o sea, está aprendiendo. Podríamos decir que es una creación que está en una fase de aprendizaje. Sí, está en un aprendizaje continuo y desde muchos ángulos. Uno es, pues como saben, ahorita se llama inteligencia artificial, pero usualmente el término es inteligencia artificial generativa. Es ahorita ChatGPT, todo ese dominio corresponde a ese tipo de tecnología en donde pues él se entrenó por la internet de un momento del tiempo y todo lo que él entrenó hoy es capaz de predecir el resultado. Entonces, pues sí, prácticamente hoy es creación. Si él en la internet y toda esta información había datos de contabilidad de un libro, si tú le dices, oye, te paso un Excel y ayúdame a interpretarlo, pues él va a saber con las reglas predecir el contenido, ¿no? Entonces, hoy se limita a un entrenamiento que ha habido y obviamente estos modelos se siguen entrenando día a día. Por eso hoy el gran mercado está en los datos de ahí. Digamos que se podría pensar que lo que hace es que recibe y organiza datos, pero hasta ahí creo que estaba el Internet. En el momento en el que es generativa es que es capaz de aplicar una lógica para generar más información con base en los datos que nosotros le otorgamos. Claro. Te pongo un símil. Por ejemplo, cuando ustedes hacen, no sé si se acuerdan en Google que les ponían 3 caracteres y él te predecía una palabra. Era un algoritmo muy sencillo porque él decía, todas las consultas que me hacen, que empiezan con estas 3 palabras, el 80% me pone una B. Entonces él te ponía una B o una palabra, ¿no? Imagínate esto a gran escala de Internet con conocimiento. Ya no es solamente una palabra, ya es grupo de palabras, grupos de contenidos. Entonces, esa misma tecnología que ya existía hace unos 10 años, ahorita se exponenció porque ya hay el cómputo. Hace mucho el limitante era el cómputo. No había un Big Data, no había grande procesamiento de datos, entonces estaba muy limitado por el cómputo. Ya una vez que hubo Big Data, que ya hay procesamiento masivo de datos, pues ahora sí ya puedes predecir contenidos completos. No, y además que ya no hay prácticamente brecha digital, ¿no? Que ya todos tenemos un teléfono. Sí, sí, obviamente creo que va a ser parte de los temas de quién tiene contacto a la IA, ¿no? Porque hoy, pues a lo mejor desde nuestra perspectiva parecería que todo el mundo puede, ¿no? Pero todavía hay rezagos tecnológicos en muchas partes en donde pues no tienen todavía una computadora de internet, ¿no? Entonces, yo creo que hasta allá en algún momento ya vamos a cambiar la conversación de ¿no deberían todos tener acceso? Claro, claro. Oye, Raúl, mira, como sabes, este podcast está destinado a ir revelando lo que es la construcción del ser humano. Y a mí me apasiona este tema de la inteligencia artificial porque, como lo platicábamos antes de que empezara el episodio, creo que podría ser el símil de cómo un ente creador, como somos los humanos, tiene la capacidad de construir y crear algo que potencialmente, hablando, tuviera la facultad de crear por sí misma.
¿En qué punto estamos del desarrollo de la IA, donde esta herramienta que hemos creado tenga este grado de autonomía para que el humano, digamos, ya no que ya no dependa tanto de ese input humano? Claro. Sí, es una excelente pregunta y sobre todo, o sea, lo más importante sería como el símil del humano, ¿no? El humano hoy es una máquina biológica, con programas que se disparan y que le dicen al corazón y que le dicen al cerebro y que pasan oxígeno y que lo interpretan. Hoy somos una máquina biológica muy bien orquestada mágicamente, por así decirlo, y hoy la inteligencia artificial de todos los planos del humano está enfocado mucho en la parte cognitiva o de pensamiento, ¿no? En donde al final, pues un humano con ciertas creencias y cierto contexto reacciona de cierta forma, ¿no? Hoy ya nuestros niños son así, con su contexto y con lo que le estás dando, él ya está reaccionando. Ya nació dentro de una cultura, digamos. Ya nació dentro de una cultura. Entonces, esta creación se limita en los diferentes planos. Si habláramos en el lado de pensamiento cognitivo, va a llegar un momento en donde las máquinas, ya no vas a saber tú si es una máquina o no, si te está hablando por teléfono o si es un avatar, porque eso es la famosa prueba de Turing que se hizo desde 1950, me parece. Alguien decía, Turing decía que va a llegar un momento en donde tú no vas a saber si es un humano o no. Ahorita la tecnología está llegando a modelos avanzados, que de hecho le llaman ahorita modelos frontera, en donde ya están a punto de llegar a lo que le llaman la inteligencia general. Esa inteligencia general es donde ya es el punto de la IA en donde ya va a ser como un humano. Ahorita siempre puedes saber si es una máquina por el contexto, pero en algún momento va a llegar un momento en donde cognitivamente no vas a saber y podría ser tu mejor amigo. Hoy ya ChatGPT ya tiene un gran porcentaje de que son sus mejores amigos ChatGPT, ¿no? Oye, en este sentido yo me ponía a pensar en el concepto del alma, ¿no? Se podría hablar que en este nivel de desarrollo, si llega a este desarrollo que yo creo que va a llegar, se podría construir esta idea de un alma que sería como las impresiones del alma que los humanos han vertido en el sistema. Sí, buena pregunta. Sí, digo, ahí ya está, a lo mejor ya es un tema muy metafísico, pero sí, claro, o sea, hoy creo que un paso atrás es la conciencia, ¿no? Se habla siempre de la conciencia, ¿no? Claro, aquí creo que hay esta distinción y que era justamente la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué límites nos distinguen y diferencian a los humanos de la inteligencia artificial? Y es precisamente eso, el tema de la conciencia. Creo que además es muy interesante cómo van surgiendo estas dos fuerzas, pues simultáneamente, ¿no? El universo siempre buscando el equilibrio. Surge la inteligencia artificial que es 100% mental, 100% de procesos cognitivos, 100% de estar en la mente, que es lo que nos ha permitido acceder y operar dentro del mundo virtual, pero al mismo tiempo está este movimiento, ¿no? Este movimiento New Age y este resurgimiento de todo este conocimiento ancestral basado justamente en la conciencia y que además siempre nos trae al cuerpo, que es algo que no tiene en este momento la inteligencia artificial hasta que nosotros se lo otorguemos, ¿no? Como en este sentido creador. Pero que esta conciencia, y si nos vamos a la definición de toda esta onda del mindfulness, etcétera, es justamente la capacidad de observar a la mente y distanciarte de la mente y decir, yo no soy mi propia mente, ¿no? Y en ese sentido, el ser humano tiene esa capacidad espiritual de autopercibirse como algo más elevado que su capacidad de procesar datos o de generar conocimiento en ese nivel mental. Y es este sentido de la presencia que no tiene una máquina. Claro. Es decir, y toda esta onda ya, y sí nos vamos a ir a la onda de la metafísica, pero pues ni modo. Sí, claro. Pero entonces la pregunta era ¿cuál para...? Claro. ¿Cuál era Todo la nos pregunta? distingue, aparte de esto que te comento, ya en tu expertise del ser humano. ¿Puede, por ejemplo, la IA desarrollar sentimientos? Sí, esa es una excelente pregunta y sobre todo, como todo, hay un depende, ¿no? La misma conciencia per se no es general.
Es decir, quizá la definición que ahorita diste, pues es como en este contexto de generalidad donde conciencia aplique, ¿no? Pero tú puedes decir, oye, para una población de Brasil aislada del universo, ¿qué es la conciencia? Quizá la palabra ni exista, ¿no? O sea, hoy mucho tiene que ver con el contexto, ¿no? O igual las creencias que decías alma. Pues alma para varias creencias es otra cosa, ¿no? Hasta para unos es el conocimiento solamente y para otros es algo de celestial, ¿no? Entonces yo te diría que al final hoy la única forma de materializar esa conciencia de un humano hoy sería solamente con el contexto de la gente, porque hoy realmente no podría saber, ¿un niño tiene conciencia o no? Ah, pues está pequeño, pero ¿tiene o no? Pues todavía no ha determinado, no tiene un criterio, todavía no es adulto, todavía tiene las percepciones de sus padres, y sus padres tienen una percepción de la conciencia de una forma, pues él también quizá, ¿no? Cuando crezca, quizá él podría separarse de esa conciencia, pero al final, hoy estos términos de conciencia están como no son tan universales, que al final hoy tendríamos que poner una definición, ¿qué es conciencia? Pues quizá un razonamiento de un ente que tenga conocimiento de sí mismo y de sus limitaciones. Quizá. ¿Eso hoy ya lo tiene la IA? Hoy tiene una parte ya donde él podría saber que él es un algoritmo, que es un ente, que está entrenado, que tiene un contexto, pero tú vas a decir, oye, ¿esa es una conciencia humana? Pues no, a lo mejor es una conciencia de que él como un ente. Programación. Pero él al final, ¿de dónde va a sacar esa definición? Pues de su contexto, ¿no? Él, de todo su entrenamiento del Internet, va a ver que muchos artículos hablaron de la conciencia, vio qué es, y entonces él puede agarrar pues sí, yo soy consciente que soy una máquina, pero al final, pues va a seguir siendo un entrenamiento de alguien, como a tus hijos, tú les dices tus creencias y ellos empiezan a adquirir. Oye, y en este tenor, se escucha mucho el tema de agentes, ¿no? Sí. Digamos que es un upgrade o un nivel de autonomía o de conciencia mayor dentro del programa. O sea, obviamente regulado por algoritmos que establece el humano, pero el agente como tal, digamos que ya es la evolución de la IA. Sí. Como ente autónomo y consciente. Sí, digamos que está la inteligencia artificial generativa y arriba de él está como algo que los agentes o el modo agéntico, pero al final estos agentes hoy se podría decir que son como programas que están ejecutando acciones que tú le dices y quizá tengan la forma de poder él determinar otras acciones. Entonces, tomar decisiones. Digamos que en el entrenamiento normal de la IA generativa le dices, oye, yo te voy a dar el entrenamiento de Internet. Cuando yo te pregunte algo, tú me contestas conforme lo que yo te pedí. Hasta ahí. Y después se le fueron adecuando de, oye, tú consulta Internet. ¿Y cómo lo consultas? Así. Y entonces ya no solamente va a ser del entrenamiento, sino pues con esas capacidades. Ya tiene más libertad. Más libertades, por así decirlo. Pero ya en el modo agente, ya no es que tú le estés diciendo que lo haga. Ya puedes decir, es como el programa que decíamos ahorita de nosotros que somos máquinas biológicas. Hay un programa, algo que está corriendo, que tu corazón está bombeando y está mandando todas las señales. Hoy digamos que hoy se está habilitando un sistema tecnológico que está como que respondiendo ante una acción o una instrucción, se basa en una meta. Ya no es en dame el resultado, ya es, oye, quiero que me hagas un resumen de todos mis correos el lunes en la mañana. Para eso ya se tiene que meter a los correos, tiene que ver esto, tiene que resumir, tiene que ver a lo mejor internet, tiene que ver las citas que tuviste, si las declinas, y no, y te da un resumen. Ya no es solamente tú dame con tu contexto el resultado, ¿no? Ya es cierta acción. Y esto nos lleva también, creo que viene de parte de la pregunta, al tema de la evolución del trabajo, ¿no? Hoy en día muchos de los seres humanos a nivel operativo de trabajo, pues hacen cosas de cierto modo muy procesadas dentro de un límite establecido. Este tipo de trabajos son los que probablemente van a estar en riesgo, ¿o cómo ves tú? Pues sí, más bien yo diría que va enfocado a más como a potenciarlos, ¿no? Porque de alguna forma es como antes, ¿no? Hace años pues no tenías un celular, ¿no? Entonces
Cuando no tenías un celular, la habilidad para comunicarte es con un teléfono. Entonces ahí tenías las telefonías y los que te vendían estas máquinas de teléfono, y después ya se hicieron celulares. Ya pocos ya se usan esos dispositivos. Entonces esas empresas, pues obviamente ya no tienen esos ingresos que antes tenían por las máquinas estas o de líneas telefónicas de ese tipo. Entonces es una evolución. Hoy, igual cuando el celular se creó o las computadoras personales, pues las personas que hacían su contabilidad con libros, pues al final, ¿qué les pasó? No desaparecieron. Tuvieron que aprender a usar una computadora, más programas, y ya había más productividad, más no se eliminaron. Claro, la tendencia es que a estas tareas muy repetitivas en un futuro ya no existan. No sé si sabían de ese. Sin embargo, es que uno pensaría que esas tareas repetitivas pues son básicas, ¿no? O sea, que es como cuando veíamos los supersónicos, pues tengo esa edad. Que estaba Robotina, ¿no? Entonces Robotina era la que hacía como pues lo repetitivo, lo que no necesitaba mucho raciocinio, pero creo que ahora estamos en un momento en el que es al revés. O sea, justo en el 2023 con la huelga en Hollywood de los guionistas, digo, de los actores, porque pues era el uso de la imagen, ¿no? Que digo, ahí todavía estamos en que está replicando una imagen, pero ya en el término de los guionistas y de los creativos, en el que ya, oye, una máquina o una inteligencia está haciendo el trabajo que nosotros pensábamos que era únicamente para seres humanos, porque además no es solo un trabajo de escribir algo que contenga información, sino que ya en el término de un guionismo, las obras de la televisión, del cine, teatrales, etcétera, es porque quieren evocar una emoción. Y ahí es cuando dices, ok, aquí ya se está traspasando una barrera. O sea, porque la IA ya me puede hacer llorar, ya me puede hacer reír. O sea, ya implica un conocimiento emocional del ser humano, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que tiene ya alcances que van más allá, pero ¿cómo lo aprovechamos? O sea, yo, por ejemplo, pensaría, pues es que creo que ya si no te integras con la IA, pues te vas a quedar atrás. Claro. ¿Cómo podemos aprovecharlo para nuestra vida? Claro, y tocaste un buen tema, y digo, a lo mejor no me salgo de mi ramo tecnológico, pero la gente creativa al final, per se es creativa, tiene ideas de cómo su forma de pensar o hacer las cosas, pues tiene un reflejo en los humanos, ¿no? Pero hoy la IA tiene eso, pero potenciado, ¿no? Porque no se entrena con una persona, se entrena con muchos. Con miles. Y puede decir, a este target específico le gusta las películas que lo hagan llorar y que de este rango de edad, ¿no? Ya es más específico. Entonces, yo creo que inclusive, digo, sé que la gente creativa a lo mejor piensa otra cosa, pero ellos ya se pueden dotar de estas herramientas para hacer todavía trabajos mucho más específicos en algo que pueda dar más valor, ¿no? Potenciados, claro. Por ejemplo, en la industria, yo creo que va a reemplazar a los centros estos de atención al cliente, ¿no? Porque creo que además ya tienen la capacidad de vender, o sea, ya conoce el razonamiento de buyer, o sea, empezó con esta ingeniería, ¿no? De meta, de cómo vender en Facebook. Entonces ya tiene esta inteligencia del buyer persona, de los hábitos de consumo, lo que tú dices del target, ¿no? Entonces ya además entienden nuestro razonamiento de consumo, entrenado por muchos años, creo, desde la televisión, ¿no? Exacto. Entonces, pues ya te puede manipular para comprar, ya te puede vender más servicios, etcétera. ¿Y cómo lo integras? O sea, ¿cuáles serían los trabajos en donde podríamos integrarlo y cuáles van a desaparecer? Sí, ¿no? Y creo que hoy todavía es una discusión que a lo mejor va a durar muchos años, pero como le comentaba Alex, de un cliente que genera contenidos así masivos, líder en Latinoamérica, al final tú puedes decir, oye, pues la industria de televisión, pues eso era una industria de actores, locaciones y televidentes, ¿no? Hoy es un tema de contenidos, y muchos de esos contenidos, como decía Alex, ya no son humanos, ya son totalmente avatars digitales que ni tienen una representación con un humano, pero ellos, en lugar de verlo como, ya no vamos a tener como artistas, ellos están viendo cómo generar más contenido. En los últimos 2 años, no sé si te dije que ya generan 5 veces más contenido de lo que pueden generar 5 años. Entonces, para ellos como empresarios, en lugar de que verlo, híjole, ya no tengo para los actores para esto, al contrario, ya tienen mucho más contenido
a menor costo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el actor real ahora sí tiene como que tener, no solo depender de su imagen, ¿no? Sino de sus habilidades, de su interacción con él. Pero son industrias que van a cambiar, no a desaparecer, pero sí definitivamente van a cambiar. Literal, estamos entrenando a nuestro reemplazo. Sí, claro. De hecho hay una de nuestras compañeras que en la mañana le estaba ayudando a hacer su avatar digital. Ella el problema que tenía es que quería generar contenido de ella, pues, promocionando sus productos, ¿no? Entonces decía, le pago a unas agencias de marketing, luego no sale bien, se tardan semanas. Y le enseñé una aplicación, ¿no? Entonces, con la aplicación tú haces tu avatar digital, tú le pones el script y ella solita hace sus clips. Entonces, al final tú puedes decir, oye, ¿le quitó el trabajo a esa empresa de marketing? Al contrario, ya hizo que la empresa de marketing dijera, ah, caray, ya tengo que dar contenido diferenciado, Claro, enfocado, claro. ya con más valor. O sea, como clientes nos conviene, pero también como empresas, digo, en nuestras empresas mismas, más allá de ver como una amenaza, es como, vamos a aprovechar esto para generar más modelos de negocio, ¿no? Muy interesante. ¿Cuál sería la restricción hoy en día para esta evolución de la IA? Tengo entendido que es parte de la energía, pero ¿tú cuál crees que son los principales retos para este desarrollo de la IA como pues ahora sí en su evolución, digamos, de autonomía, por decirlo así, ¿no? Claro. ¿Cuál es hoy el reto? Sí, pues como muchas veces se platica para llegar a pasar la máquina de Turing, se necesita mucho procesamiento, pero yo creo que en el planeta va a existir ese procesamiento. Yo creo que más allá, la limitante mucho tiene que ver con el procesamiento de los datos ya más global y otra es ponerse de acuerdo, ¿no? Porque hoy no es, si te das cuenta, tú ves, oye, ¿es la inteligencia artificial o es cuál de las inteligencias artificiales? Porque hoy hay muchos modelos. ¿Quién es OpenAI o Claude o Copilot? ¿Quién es la oficial, no? Cuando alguien va a llegar a la inteligencia general, ¿quién va a ser? Porque ahí van a estar ellos compitiendo, ¿no? O sea, hay un dueño. Varios dueños. Hoy la IA no es de un solo proveedor. Hoy Sí, ahí de varios. hay varios que hacen diferentes IAs con diferentes modelos para diferentes casos de uso. ¿Y eso está regulado? Tiene una parte de regulación en los países más desarrollados. Aquí hay unas ISOs que se implementan para eso, pero digamos que hay regulación para que no sobrepase límites éticos, ¿no? Pero al final, como es un modelo, pues hoy los hackers agarran esos modelos de código abierto y los pueden quitar esa programación, esos candados para que hagan cosas malas, ¿no? O sea, hoy, tanto para cosas buenas como para cosas malas, ¿no? Pero o sea, al final, sí hoy se limita mucho a ese. Y fíjate que acabas de tocar un tema importante, este tema de la ética. Y a mí me gusta mucho el abordamiento pues de cualquier tema de conversación en este símil de lo que nos construye como humano, ¿no? Ejemplo, cuando te hablaba del alma, pues no es otra cosa haciendo referencia a tu ejemplo del cuerpo, pues estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas que mueven. Hoy en día, obviamente, la IA, pues todavía se construye a través de las fuerzas pues, del humano que le mete el input, ¿no? Pero va a llegar un momento, por lo que entiendo, que estas fuerzas van a seguir siendo las fuerzas humanas, pero que la IA ya va a tener la autonomía de tomar de donde quiera. Entonces, esto viene a colación de decir, bueno, ¿cómo parametrizas un sistema ético conductual dentro de este universo? Porque pues el humano que interactúa con la IA, pues puede ser un humano que mete perversidades, ¿no? Claro. O puede ser un humano que mete cosas muy bellas. ¿Tú cómo ves este escenario, no? Digamos, mundo dentro del mundo, este mundo de la IA, de estos agentes que están interrelacionándose entre sí. Justo platicábamos de ahora que ya hay un chat, ¿no? De IAs donde el ser humano nada más puede ver, que interactúan, que obviamente estos agentes pues toman elementos de lo que son sus programadores, pero Claro. puede haber uno, creo que ya había uno que quería hacer un deal con otro agente para decir, no, pues le robo la información a ese agente, o sea, Claro. ya es un pequeño micromundo de lo que es nuestra conciencia colectiva. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos aprender de este micromundo a una estructura de mayor orden ético, moral?
¿Qué tanto este espacio también nos enseña a ser humano? Claro, O sea, ¿cómo claro, podemos aprender de ello? ¿Qué claro, no, piensas al respecto? no, y es que digamos que en el tema de límites, como en el símil, y sin hablar de inteligencia artificial, o sea, ¿qué define un límite? O sea, en un límite económico de una empresa siendo un monopolio, ¿qué es límite? Pues está sobre la ley y está ok, y pues tú estás viendo, o sea, así como hay límites que se establecen por cierta cultura, por cierto país, por cierta economía, en donde algo es justo o no, en la IA es lo mismo. Hoy los mismos que estas grandes empresas que son las que se encargan de normar o regular, o a pesar de que haya órganos ahí independientes que ayudan a normar o a regular los límites de la inteligencia artificial, muchos de esos límites se aprueban o no, dependiendo del país, de la economía, de lo que conviene como todo ser humano, ¿no? Entonces, es lo mismo, la misma limitación, o sea, no solamente es de la inteligencia artificial. Y fíjate que tocabas un tema muy importante porque a final del día romper los límites es el constructo de la evolución, Claro. ¿no? Y por otro lado también yo lo veo como ser humano, pues es qué tanto das y qué tanto restringes, Claro. ¿no? Entonces, creo que esas son las verdaderas cuestiones éticas, ¿no? Dentro de cualquier construcción humana, en este caso de la IA, ¿crees en algún momento que alguien tuviera la osadía de poner digamos, sistema que el límite lo construya la propia IA? Eso sería interesante, Sí, porque esa es la plena autonomía. sí, claro. No, O sea, lo hoy van en a día ya tratar lo de hay. hacer. No, hoy no hay. Hoy la IA no construye sus propios límites. No. Con referencias a lo mejor éticas, de valores, lo que quieras, pero decir, los puedes romper en cierto modo para ir construyendo tu propia evolución. Claro, el tema hoy creo que la tecnología ha evolucionado más rápido que la regulación. Entonces, muchas veces digo, ahorita no lo han visto que todo esta IA es sin anuncios. Ahorita todos ya va a salir. Cuando ya te pongas una búsqueda de, mi carro se le afectó la llanta y de repente te salga un anuncio de una marca de llantas, vas a decir a dónde quieren llegar. Hoy es un modelo económico, no es un modelo de bienestar totalmente, porque hoy sí hay una fuerza económica atrás de todo este boom de inteligencia artificial, que by the way, qué bueno que le ayuda a la humanidad, pero es un interés económico muy grande. Entonces, todas estas regulaciones pues llegan muy atrás, ¿no? Alguien ya avanzó 3 pasos y dicen, espérate, regula que los niños no puedan consultar a menos que tengan un aviso de privacidad. Ay, y se va. O otros dicen, oye, haz que no sé, hace mucho tiempo el IA tenía prohibido irse a los sitios. Ahorita ya tiene habilitado, pero en las mismas regulaciones oye, estos sitios de tal calidad, de tal cosa, no los consultes, porque te pueden envenenar el contexto, no pasa la regulación. O sea, los límites hoy, desafortunadamente, no solamente en tecnología, tienen mucho que ver con la economía. Entonces, si en la economía Es muy bueno. no conviene, posiblemente en la ética tú hagas una regulación y le des la vuelta y va más rápido que la Ahí va a regulación. terminar siendo, y ya debe ser, un tema político, porque necesariamente va a pasar, ¿no? O sea, pensando que ahorita es una herramienta económica, pues está operando dentro del sistema liberal, ¿no? Del liberismo. Pero, ¿en qué momento en la cuestión moral y ética, en los valores, lo que tú decías del contexto, no hay o sea, ya estamos hablando de un contexto global, pero actualmente no hay una hegemonía, no está generalizado el sistema de valores, el sistema cultural, porque somos un mundo multicultural en donde todavía tenemos diferencias, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que nos pone en la brecha de qué hay más allá. Estamos en una zona inexplorada que, como tú dices, la regulación siempre va a ir después de cuando ya Claro. ocurrió algo, ¿no? Pero esto es generalmente lo que ocurría, lo hacíamos nosotros. Claro. Ahora vamos a estar en la presencia de acontecimientos que no son directos del ser humano, sino indirecto a través de la creación del ser humano. Totalmente. Y de ahí viene, ¿cuáles son los riesgos? No, riesgos todos, ¿no? O sea, como todo modelo, al final, muchas veces, digamos que lo primero es que es algo que genera contenido, no es la fuente de la verdad.
Muchas veces Ujú. eso. Ese es como el primer riesgo, es eso, es verlo como una herramienta para potenciar, para generar. Cuando quieres que actúe y te reduce trabajo, pues ese es algo muy positivo, ¿no? Pero digamos que hoy, digo, no solamente con la inteligencia artificial, sino con los mismos aparatos electrónicos, genera una dependencia muy grande. Una de mis sobrinas ya se sabía sus tablas y le preguntamos una y se la quería preguntar a ChatGPT. Pues decías, oye, pero sí que ya te sabías, es que ya se moldearon. Entonces, así como ahorita me decías hace rato que los teléfonos celulares, ¿no? Que ya nadie se lo sabe. Imagínate en el futuro que ya no hay que ir a multiplicar, porque ya todos tengamos un teléfono, y ya 3 por 5 ya te dé los resultados. No, ese no es el problema, que ya no quieras pensar, ¿no? A Ujú. mí me llama muchísimo la atención cómo hay este reemplazo, por ejemplo, de los terapeutas, de los psicólogos y de las relaciones humanas, de que hay gente que ya es más fácil y está más a la mano, pues convivir con una IA. Pero lo que a mí me salta es que lo que yo entiendo, y ahí, aclárame por favor, lo que yo entiendo es que en este aprendizaje la IA nunca te va a llevar la contraria. La IA nunca te va a decir como humano estás mal. Siento, en lo que yo he visto, porque la verdad es que yo prácticamente no la uso, pero lo que yo he visto es que la IA te dice como lo que quieres escuchar, como que lo que busca es la información que tiene para enriquecer o reafirmar lo que tú le das. Y eso a mí se me hace, no voy a decir riesgoso, pues no es interesante, porque estás conviviendo en una relación humana con algo que nunca te va a decir, no, estás mal. Claro. Yo no he visto que ChatGPT le diga, no, y estás equivocado. Sí, totalmente. Y de hecho tiene que ver con este mismo creación desde el origen, que es, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar con una aproximación. Usualmente cuando nosotros preguntamos, oye, ¿está bien que yo haga no sé qué? Va a tratar de buscarte los pros, ¿no? Que podría decirte los contra, ¿no? Pero muchas veces de eso, no sé, por ejemplo, yo lo uso mucho en el tema ya de consejo de empresarial, o sea, cuando ya tengo qué números, qué flujos, qué cosas específicos, yo le paso algo que le llamas como un system context, un contexto del sistema. Y es, sé un consejero totalmente crítico, no te vayas con mis sesgos, checa la información actualizada, checa si, o sea, por default no lo tiene. Por default su es te voy a servir y te voy a dar por tu lado, ¿no? Ahí le entró la conciencia, pero entró tu conciencia. Claro, O sea, no me complazcas, claro, ¿no? O sea, trabaja bien, busca incluso dónde puedo estar equivocado, ¿no? claro. Pero es tu conciencia, porque no tiene Y conciencia. yo creo que aquí parte un tema bien importante a nivel humano, es cuando el ser humano, cuando el creador se reduce a su creación, es cuando ya no deja de ser óptima. Pero si tu creación, llámese la inteligencia artificial o cualquier cosa, te potencia en tu humanidad, en tu proceso, pues es algo relevante. Entonces aquí yo creo que el gran reto como humanidad es qué tanto yo me voy a subordinar a esa creación y qué tanto yo, como no sé, me pongo a pensar soy un doctor, qué tanto yo tengo que construir más altitud de lo que representa ser humano para que esta herramienta me sirva y no me sustituya. Te pongo un ejemplo, ¿no? No, te pongo un ejemplo. Es que sustituirte prácticamente ya de entrada ya te está dominando, o sea, porque ya está construyendo algo que no te está favoreciendo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Un amigo ahí me estaba contando del club. Oye, fui con 5 doctores, ¿no? Y nadie le dio a lo que tenía. Y él puso en su prompt, oye, tengo esto, ¿no? Y probablemente tienes esto. Obviamente no se fue a medicar con lo que le dijo la IA, lo fue y lo consultó con los doctores que habían ido, le hicieron los análisis pertinentes y dijeron, sí. O sea, ahí te das cuenta que ya hay una competencia real, por lo menos en diagnóstico, Claro. ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, cuando uno sabe usar, o sea, que yo creo que ese es el gran cuestionamiento que tenemos como personas, ¿no? O sea, decir, ¿qué tanto me va a venir a sustituir? ¿Qué tanto yo puedo aprovechar de esto? ¿Qué riesgos corren mis hijos? ¿Qué riesgo corre mi negocio ante estos elementos, ¿no? ¿Cómo lo puedo Entonces, aprovechar? Deberíamos estar pensando, esto es una realidad.
Pues esta Claro. no hay marcha atrás, ¿no? No es como que lo vamos a desenchufar. ¿Cómo lo aprovechamos en lo personal, en lo colectivo y en lo que, porque una IA nunca va a tener familia, pero nosotros sí tenemos familia, ¿no? O sea, una IA nunca va a tener esta emoción de, probablemente, no sé si puede generar empatía, pero pues no conoce lo que es el amor, ¿no? Bueno. ¿Cómo podemos operar para que vaya a nuestro favor? O sea, se me ocurre que creo que sí vamos a ser inmortales gracias a la IA, ¿no? O sea, hay un premio Nobel. No, Dios nos libre de ser Hay inmortales un- en esta tierra. sí, no. Pero hay un premio Nobel de química que lo que hizo fue entender cómo se generan las proteínas, ¿no? No sé nada de química. Sí, Pero eso, en algún punto la IA nos puede ayudar a por lo menos reducir todas las enfermedades que conocemos, ¿no? A vivir más, a vivir mejor, digo, ya siendo optimistas. claro. No, y es un buen comentario, porque al final, pues esto que se menciona así como emociones sigue, digo, pues, uno que es padre, por ejemplo, que pues es muy claro ese afecto que no tiene una explicación cognitiva, no lo puedes ni escribir quizá, ¿no? Pero, pero si al final de aquí depende el medio, porque nosotros porque estamos enfrente y a tus hijos porque los ves, ¿no? Pero hay ahora personas que están lejos de alguien y tienen una pareja y se ven en videollamada y para ellos les da la misma emoción. Ujú. Hoy ya pasa. Y lo han estudiado mucho hasta científicos para decir, oye, ellos sí sienten las mariposas. Ujú. Nunca lo han tocado, nunca lo han visto y lo sienten. Entonces, ¿qué pasa si eso es un agente visual? ¿Verdad? el amor. Está muy cañón. Tú puedes sentir amor entonces, ¿eh? Pero no va a ser recíproco. Oye, eso me lleva. ¿Cómo Como sabes si es siempre es. recíproco? Esa es la gran incógnita, ¿no? Es que sí va a ser recíproco, porque, o sea, porque te está dando una retroalimentación, o sea, que la otra persona no lo sienta, pero pues ¿cuántos de nosotros generamos relaciones así a través de esta capa? ¿Y cuántos realmente es, claro? Es bidimensional y quizá de la otra persona, ¿no? Oye, yo te quisiera hacer una pregunta. Yo te quisiera hacer una pregunta. Sé que ya hay muchas empresas, quizás una de las tuyas hace eso, de transformación, ¿no? Digital, de integrar. Pero ¿hay alguna empresa que integre la metabolización humana de la emoción en la adopción de estas tecnologías? O sea, me pongo a pensar en esto que estamos hablando, ¿no? Decir, oye, ¿yo cómo voy a ir a construyendo? Y para que la IA no me, o cualquier herramienta no, o sea, ¿cómo puedo yo sostener algo que ya es tan grande? Como humano, ¿cómo lo puedo sostener? Claro. ¿Y cómo me voy alineando a esta transformación desde mi construcción interna? Claro, Porque si no me va a comer, esa es una realidad y eso lo hemos visto en los grandes cambios Claro. tecnológicos, ¿no? claro. O sea, ¿hay ya alguna empresa que dentro, por ejemplo, yo te contrato como empresa, oye, quiero pero que integre también esta parte metabólica del humano? Porque el soltar como humano, decir, oye, yo no quiero soltar Claro. esto, es No, muy y complejo. de hecho- O que no te absorba. Sí, de hecho, prácticamente yo te diría, digo, tenemos 15 años en la industria y la clave aquí es algo que le llaman gestión del cambio, ¿no? Entonces, yo te diría, desde hace 15 años no existía la IA todavía como la conocemos. Y ya en el caso de que alguien, de hecho, me acuerdo de mi hermano que era un contador y cuando él llegó a una empresa con un Excel y una computadora, todos eran sus enemigos los contadores porque ellos manejaban papel y tenían todo en sus manos. Entonces, desde ahí yo me acuerdo los términos, se llamaba igual, gestión del cambio, es, oye, estos cambios te potencian como humano, Sí. te ayudan a que tu trabajo sea mejor, eres Ujú. más productivo, te aprecia más la empresa, tú aprecias más a la empresa, eso se llama gestión del cambio. Desde ese entonces ya existía. Cuando ya hubo todo esto de transformación digital con apps, sitios, pues también el lado humano es importante, porque yo he tenido proyectos muy grandes que casi se mueren por no tener contemplado el factor humano. Ah. Que digo, oye, les podría haber dado la mejor tecnología, pero si no te ponías en el punto de vista de quien lo va a usar, de nada sirve la mejor tecnología. Claro. Entonces, toda esta metodología de adopción, de gestión del cambio, ayuda a que puedas adoptar o no la tecnología. Y la IA es lo mismo, es más allá de decir, oye, ¿qué te va a reemplazar? Primero es, ¿en qué momento estás? Que veas tu rol de tu trabajo respecto al mundo de la industria y ahí digas, oye,
está muy bien, eres valioso, pero la industria está acá, está llegando. Claro. Y la empresa en ti quiere que tú llegues a ese ¿Y nivel. cómo te vas a construir como humano para afrontar esto, no? Claro. Si pudieras resumir, digamos, toda esta plática y con el enfoque que queremos darle de humano y creación, ¿cómo podrías resumir en, no sé, 5 puntos relevantes que nos pudiéramos llevar y que se pudiera llevar el auditorio? Claro. Desde el nivel de tecnología, pero también desde este sentido de lo que representa para el humano esta convivencia con la tecnología, ¿no? Sí, no, definitivamente yo te diría, la tecnología per se no funciona. Siempre se necesita de humanos. Entonces, el activo hoy y en el futuro va a seguir siendo el humano. Entonces, hoy todas estas herramientas son herramientas que utilizan para potenciar al humano y también de nosotros está ayudar para regular, porque no solamente se lo tenemos que dejar a gobiernos y a economías que lo hagan. Nosotros desde tú si se lo das acceso a tus hijos, tú se los regulas para saber hasta dónde va, ¿no? Entonces, digamos que hoy hoy es la IA, posiblemente mañana sea otra cosa. Entonces, la mejor forma de que nosotros siempre pensamos que es la manera es cuando ya hay una tendencia tecnológica de la que sea, siempre lo más importante es el humano y cómo potenciar sus capacidades. Si esas capacidades en algún momento es ser productivos y una herramienta lo va a ayudar, qué bien, pero muchas veces puede ser un proceso, ¿no? No sé si te platicaba que del 80% de clientes y oportunidades que llegan de inteligencia artificial, solo el 20% son reales. Porque muchas veces quieren que les implemente IA por moda, porque su competencia lo hizo, y al final cuando lo veo digo, es que tú tienes un buen modelo de negocio, pero no tienes un proceso, o tu proceso está mal hecho. Mira, aquí estás desperdiciando esto, y si tú haces eso, ni necesitas tanto la IA, ¿no? Entonces, muchas veces potenciar al humano. El humano usualmente, ¿qué somos? Somos un poco caóticos y tendemos a no seguir un proceso y tampoco seguir una tendencia. Si en el momento que nosotros como humanos queramos seguir más un proceso y seguir una tendencia que todos están, ya es cuando el humano ya puede dar como ese siguiente nivel. Entonces yo creo que hoy en estos espacios la idea es ver que se va a democratizar esta tecnología y otras, pero siempre sin perder el foco de la creatividad y que siempre tenemos que ir subiendo. Y como mencionaba, o sea, siempre yo creo que también tanto como padres como para jefes, padres de nuestros hijos, que también no se hagan tan dependientes de esas cosas, saber hasta dónde, porque sí es nuestra responsabilidad. Hoy, el que estén todo el día en el chat o en herramientas donde su mente está pensando en eso, es nuestra responsabilidad y de alguna forma de repente estamos soltando eso. Pues cuando tenemos negocios, también de nosotros parte que toda nuestra gente sí esté usando todas las tendencias, pero con un cierto orden, pues para que no estén. Entonces yo creo que como la tecnología por sí no funciona, siempre funciona con un humano potenciado, ¿no? Entonces yo creo que eso. Esa palabra me encantó. Siempre funciona con un humano potenciado. Siempre. Muy bien, pues con eso cerramos. Muchísimas gracias, de verdad. Amé este episodio, está buenísimo. Pues nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a Raúl, ustedes. Alex. Gracias, Pau. Gracias, Raúl. No, gracias. Y si a nuestro público le interesa, pues, quizás te volvemos a Sí. empezar para seguir profundizando en el tema. Mándenos preguntas que se hayan quedado por ahí cuando surgieron durante la plática. Por favor, háganoslas llegar y estaría padrísimo tener una parte 2 de esta conversación. Sin problema, acá estamos para lo que... Gracias. Gracias.